algo ya vimos el año pasado. ¿Qué vimos el año pasado sobre esto? A ver, ¿alguien se recuerda? Necesito que tengan abiertos los micrófonos, ¿ya? Para opinar. ¿Qué vimos sobre esto el año pasado? De cómo cambia el cuerpo, ¿era? Sí, cómo cambia el cuerpo, muy bien. ¿Qué más vimos? La pubertad. Perfecto, vimos la pubertad. ¿Algo más? Vimos cómo cambia el cuerpo, la pubertad. ¿Qué más vimos? No me acuerdo. Era... ¿Conocemos algo sobre la reproducción, por ejemplo? Sí. ¿Qué es? Sí. ¿Sí? Sí, recordé eso. Se recordó. Ya, a algunos les da un poquito de cosas, sí, pero también aprendimos algo sobre la reproducción. Aprendimos sobre los sistemas reproductores. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ocupar condón porque si no a veces tienen infecciones, tienen enfermedades. Justamente. Sí, justamente, ¿ya? ¿Cómo se llama? El condón en este caso entonces es el elemento esencial como protección. El preservativo. Claro, el preservativo es un elemento de protección contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y además obviamente de prevención para el embarazo. Son dos funciones muy importantes, y siempre y cuando esté sano, porque si lo echan a perder el condón, no sirve de nada, ¿ya? Claro, vimos eso, justamente, eso más o menos fue como lo que aprendimos el año pasado respecto de este tema. Y también aprendimos sobre, ¿cómo se llama? Sobre los cuidados que teníamos que tener el aspecto físico en este periodo. ¿Alguien tiene alguna idea sobre esos cuidados que tenemos que tener? Lavarse las manos. Ya, lavarse las manos. ¿Qué más? Bañarse. Sí, ¿ves? En esta edad ya hay que, obviamente, tiempo ya hay que bañarse a diario porque la sudoración es mucho más fuerte y la sudoración se debía justamente a los cambios hormonales, ¿no es cierto? ¿Qué cosas nos desodorante? Usar desodorante. ¿Qué cosas nos aparecen en las caras a veces? ¿O en el cuerpo? Espinillas, granos, pelos. Espinillas, granos, ¿no es cierto? Todas esas cosas entonces que tienen que ver con la grasitud, entonces para eso hay que limpiarse bien y además comer cosas menos grasas, ¿no? Claro, justamente todas esas cosas vimos sobre el tema. Y ahora estamos introduciendo esta etapa de la pubertad con un tema, la sexualidad, ¿ya? La sexualidad ¿se referirá solamente a la acción sexual o tendrá otra connotación? ¿Qué creen ustedes? Puede tener otra. Podría tener otra, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque la sexualidad, como vamos a ver en el video que viene a continuación, no tiene que ver solamente con la relación sexual en pareja, ¿ya? Tiene que ver, además, digamos, del respeto de uno al otro. Por eso tenemos está ahí la figura que dice la mujer y el hombre, cómo se respetan uno a otro, ¿ya? Así que vamos a ver, son como un par de minutos de video sobre esto, que presten atención, por favor. Sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es mucho más que el acto sexual. Involucra tu cuerpo, tu identidad, tu orientación sexual y tus sentimientos. Tu cuerpo. El sexo anatómico se refiere a los órganos sexuales con los que naciste. En los hombres son el pene y los testículos. Y en las mujeres son las mamas, el útero, los ovarios y la vagina. El desarrollo sexual comienza unos años antes de la pubertad y continúa hasta la vida adulta. Durante la pubertad, el cuerpo produce hormonas responsables de los cambios externos en tu cuerpo. Sin embargo, la pubertad es mucho más que cambios físicos. A medida que creces, tus pensamientos, emociones, necesidades y deseos también cambian. Es importante comprender que cada individuo se desarrolla en su propio tiempo, ritmo y manera. Tu identidad. La identidad de género se refiere a la manera en la que te sientes acerca de tu sexo. Es decir, si te identificas como hombre o como mujer. Las personas tienen una combinación de sentimientos masculinos y femeninos, pero generalmente tienden más hacia uno u otro, con lo que se autodefinen como hombres o mujeres. Tu orientación.
Es probable que al entrar a la pubertad comiences a sentir atracción hacia otras personas, con lo que pueden desarrollarse amistades o deseos de actividad física. La orientación sexual se refiere a si te atraen hombres o mujeres. Si son personas del sexo opuesto, eres heterosexual. Si son del mismo sexo, eres homosexual. Si te atraen personas de ambos sexos, eres bisexual. Es importante que sepas que nadie te debe excluir o tratar mal por tu orientación sexual, cualquiera que ésta sea. Tus sentimientos. Es importante tener una relación sana y una pareja en la que se confíe antes de iniciar cualquier tipo de experiencia sexual. La pareja debe conocerse bien, comunicar abiertamente sus sentimientos y decidir juntos que están listos para tener relaciones sexuales. Ambos necesitan saber los límites de cada uno, para que ninguno se sienta forzado, incómodo o llegue a lamentar algo. ¿Qué es el sexo? El sexo es solo una de muchas formas de compartir la intimidad con tu pareja, pero es una que puede tener consecuencias importantes. Cada vez que tengas relaciones sexuales, existe la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y si la relación es entre un hombre y una mujer, existe la posibilidad de que queden embarazados. Usar métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades en cada relación sexual reduce las posibilidades de que cualquiera de estas situaciones suceda. ¿Qué es aceptable? Solo hay dos prácticas sexuales aceptables: la que ocurre entre dos personas que deciden realizarla de manera voluntaria, o bien cuando lo haces tú solo, es decir, la masturbación. Es válido que una persona cambie de opinión durante el acto sexual, y es muy importante que la pareja escuche y se detenga cuando se le pide. Si eres menor de edad y en algún momento sientes que un adulto, aun si es parte de tu familia, se comporta de manera inapropiada, es muy importante que lo evites y le cuentes a otro adulto en quien confíes. Ya. Chicos, ¿estamos presentes? ¿Estamos? Sí, profesora, Sí, estamos presentes, ya. Prestamos atención, ¿no es cierto? Esa era la idea, ¿ya? Ahí hay que prestar atención. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ¿ya? ¿Qué aspectos puede involucrar la sexualidad entonces? Orientación sexual, Sí, orientación sexual, muy bien. Sí, sexo en sí, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Muy bien las opiniones que dieron. Otra más, aparte, digamos, de la orientación. ¿Qué otro aspecto? Uno que era muy importante, que tiene que ver con con valores. sí. Con los valores. ¿Cómo qué valores? La ¿Cómo te aceptación. tratan? Sí, eso. exacto, el cómo se tratan, ¿ya? La aceptación, el respeto, ¿ya? Entonces, tal como nos estuvo contando este video, de este tema también hay muchos otros videos, es que la sexualidad no es solamente relación sexual, sino el cómo las parejas se llevan una a la otra, porque en los pololos también a veces ocurre, no solamente en las parejas constituidas, en que también no se tratan bien, y eso no debe ser, ¿ya? No debe ser que en una pareja de pololo, ¿cómo se llama?, se maltraten, ¿ya? Sí. De parte de ninguno de los dos, ¿ya? Claro, la sexualidad involucra muchos otros aspectos, como ustedes lo acaban de ver, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que trabajar aquí? ¿Ya? Tal como dice aquí, los aspectos biológicos, afectivos y sociales que integran la sexualidad, ¿ven? No solo lo biológico, está lo afectivo y lo social, ¿ya? Que la relación afectiva entre dos personas y la intimidad y el respeto mutuo, o sea, estos son valores muy importantes, ¿ya? El cómo nos respetemos entre dos personas, ¿ya? El cómo respetemos a una a la otra de acuerdo a la orientación sexual y la responsabilidad que tenemos en forma individual frente a una relación. De eso es el objetivo, ¿ya?
esta guía que ustedes recibieron, yo sé que tiene varios ámbitos. Vamos a ir por parte, porque no quiere decir que vamos a hacer todo en una sola clase. Vamos a ir en distintas, en diferentes clases viendo cada aspecto. ¿Ya? ¿Cómo hay que completar esta parte? ¿Ya? Con la Justamente- página 152 y 153 del libro, si no me equivoco, que eran. Sí, exactamente. Muy bien, Aaron. 152, 153. De hecho, claro, cuando por ahí me acuerdo que el Daylon me estuvo preguntando, Sí. claro, porque esta imagen no es la misma que aparece en el libro, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esta imagen, ¿qué está representando ahí? ¿Qué está representando ¿Qué quiere representar de acuerdo al libro? Las características, ¿no? Las características, ¿no es cierto? La imagen está representando en este caso la sexualidad humana, ¿ya? Claro, ahí aparece con un círculo nomás, ¿ya? Yo les quise poner ahí entonces la imagen de hombre y mujer porque lo que está representando entonces cuáles son todos los aspectos de la sexualidad humana, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer aquí entonces es ir completando de acuerdo a, ¿cómo se llama? La información que hay en el libro, todos estos distintos aspectos. Lo primero que hay que completar aquí es, ¿qué es la sexualidad? ¿Ya? Y según el libro, ¿ya? La sexualidad, como dice la 152, es un componente esencial para cada ser humano y que abarca diferentes dimensiones. ¿Cuáles dimensiones son esas? ¿Qué dimensiones tiene la sexualidad? La dimensión social, Física. la espiritual, la física, la intelectual y la emocional. Correctísimo. ¿Eh? Esas son todas las dimensiones. ¿Ya? Mírenlas en la página 153. ¿Ya? Entonces, según esta página, nosotros vamos a ir completando cada uno de estos cuadros. ¿Ya? Tenemos la dimensión social. ¿Ya? ¿Qué elementos considera la dimensión social? Más que me lean la definición. Los amigos, Los amigos. las personas Exacto. con las que, no sé, la Personas que te rodean. socialidad. Con las personas que me rodean y las personas con las que me relaciono. Muy bien. Eso es la dimensión social. ¿Ya? ¿Cuál es la dimensión emocional? ¿De qué trata la emocionalidad? De sus emociones, cómo se De los- sienten. Cómo nos sentimos, ¿no es cierto? Los sentimientos, cómo se sienten las personas, ¿ya? Cómo se sienten, cómo se llama, los adolescentes en relación con otros adolescentes, ¿ya? O en relación con los adultos, ¿ya? Exacto, la emocionalidad. ¿Cuál es el aspecto espiritual? ¿De qué habla la espiritualidad? La espiritualidad tiene alguna relación con lo físico, tiene más relación más bien con lo que la persona piensa o la persona siente. ¿Con qué tiene relación la espiritualidad? Supongo que con lo que la persona piense, ¿no? Con lo que la persona piensa, exacto, con lo que la Ujú. persona siente. Claro, porque ustedes comprenderán que no todas las personas sentimos de la misma manera, ¿no es cierto? Algunos vemos, Sí. ¿cómo se llama? Creemos que existe un Dios X y otro pensará que existe un Dios Y, por decir algo, ¿no? Ajá. Y esos aspectos entonces hay que respetarlos porque la otra persona que piensa de una manera no puede irse en contra de la otra. La cuestión es que hay que aceptar claro, hay que Oye. aceptar esa dimensión, ¿ya? ¿Y de qué hablará la dimensión física? ¿Qué es el aspecto físico? ¿Qué involucra la dimensión física de la sexualidad? Los cambios, Los cambios, muy bien. Los caracteres sexuales, ¿de qué tipo son los caracteres sexuales? Primarios y secundarios. Correcto. A ver, ¿alguien sabe la diferencia entre los primarios y los secundarios? ¿Cómo? ¿Cuál? A ver, voy a hacer la pregunta. Diferencia prácticamente a hombres y mujeres. Correcto. Esos son los caracteres sexuales primarios. Esos son los que nos diferencian físicamente quién es hombre y quién es mujer. ¿Ya? Cómo se nace.
Ah, ya. También cómo se Sí, sí. nace. Usted claro, uno nace físicamente de una manera, ¿no es cierto? ¿Ya? La Sí, orientación que con el tome físico después, de... claro, con el físico de hombre o el físico de mujer, ¿ya? La Sí, orientación que tome después a continuación es otro cuento, pero nace físicamente con sí. ciertas características. Y eso se llaman primarios. Ujú. ¿Y aquí los que llamamos entonces los secundarios? ¿Cuáles serían secundarios? Sentirte del sexo opuesto. Sí, en parte eso también, ¿ya? Recuerden que me dijeron que en esta etapa veían cambios, ¿no es cierto? Veían que se producían cambios. ¿Qué Sí, cambios ven que se producen? cambio en la voz, cambio en la estatura, cambio, no sé, en la cara. Correcto. Físicos. También Cambios espinillas. físicos, Ah, la espinilla y todo eso, ¿ya? Esos cambios físicos, ¿ya? Son lo que llamamos los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Porque son los que se producen en una determinada etapa nomás, ¿ya? Muy bien, sí. tenemos clara la idea. Entonces la dimensión física involucra estos dos aspectos, los caracteres primarios y secundarios. ¿Y qué entendemos por la dimensión intelectual? Intelectual. ¿De qué nos habla la dimensión intelectual? Lo que piensas o no. Lo que piensa, ¿sí? Cómo piensa la persona, ¿ya? Además de cómo piensa, hay otra cosa muy importante ahí en la intelectualidad, aquello que nos rige a nosotros como personas. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Eres? La madurez. No, ¿Y qué más? la madurez. Sí, muy No bien, sé. la madurez. ¿Y los? Mm, Empieza con B corta. Gordo, es... Los, No, profe, los... Valores. los Valores. valores. Muy bien, Ariela, los valores, ¿ya? Eso tiene que ver con la intelectualidad, ¿ya? El cómo yo pienso, los valores por los cuales me rijo yo, ¿ya? Ujú. Muy bien, estamos claros. Esos serían entonces las dimensiones que nosotros tenemos que contestar. Se da cuenta que no necesariamente tiene que ser, ¿cómo se llama? A la paz de la letra como está el libro. Ustedes también lo pueden analizar. Sí. Muy importante ese análisis, ¿ya? Ya, ¿qué hay que hacer aquí? En la 2. Ven que hay Ajá. dos diagramas, ¿ya? Yo no quise colocar el Sí. cuadro para hacer algo diferente, ¿ya? Es un diagrama comparativo de los caracteres sexuales secundarios que se producen en hombres y mujeres en la pubertad, ¿ya? Y dice Ok, ya. claro, dice que aquí al lado de su izquierdo de la hoja, van a colocar las características de las mujeres, en el lado derecho de la de los hombres, y en el medio, en la intersección, eso es la intersección, se escriben las que se observan en ambos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunas que son propias de las mujeres y otras que son propias solo de los hombres. Pero sí, Acá en la página 154 y 155 hay unas cosas que son como parecidas. eso mismo es, pues, justamente, Ya. ¿ya? Aquí estamos viendo justamente la parte de la dimensión física, ¿ya? En Ujú. los caracteres sexuales secundarios. Si ustedes ven la página 154, la de las mujeres está en verde, la de los varones está ahí en morado, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, ahora voy a irles preguntando, me tenéis que ir diciendo porque a medida que las vamos leyendo, ¿ya? Voy a nombrar una cualquiera y ustedes me van a ir diciendo si es hombre o mujer o en este caso es ambos, ¿ya? La aparición del vello axilar y púbico. La Ambos. aparición, eso es en ambos, muy bien, ¿ya? Sí. Es una característica que se da en ambos, entonces hay que escribirla ahí, la aparición del vello axilar y púbico, ¿ya? El aumento de la masa corporal y muscular. ¿A quién corresponde esa característica? El aumento de la masa al hombre. corporal. ¿Ah? ¿Los? Varones. Hombres. Sí, Y también a las los mujeres, varones. pero solamente la masa corporal. En cambio, los hombres es la muscular y la La corporal. muscular no tanto. Exacto, muy bien. Ahí está justamente la diferencia, ¿ya?
porque ¿cómo se llama? Las mujeres la aumenta la masa corporal, ¿ya? Aumenta mucho ¿cómo se llama? La grasitud a nivel de las caderas, por ejemplo, a nivel del busto, qué sé yo. Entonces, no aumenta tanto la musculatura como en los varones, ¿ya? El ensanchamiento de caderas, esa Mujeres. característica ¿de Mujeres. quién sería? Solo de las mujeres, ¿no es mujeres. cierto? Sí. ¿Ya? El cambio en el tono de la voz. Yo creo que Mm, ambos. En los dos, en ambos. Pero al hombre Correcto. se le nota más. Sí. Sí, Pero el de las mujeres es más exacto. suave y el de los hombres más grave. Más grave. Esa es la única diferencia, ¿ya? Pero en ambos cambia el tono de la voz. Correctísimo lo que me dijeron, ¿ya? En ambos cambia. El crecimiento y desarrollo mamario, Solamente la mujer. O sea, no, los hombres no tienen, o sea, obviamente senos. que no, ¿ya? Eso. Claro, lo único que Ajá. les sucede al hombre es que cuando engordan muchísimo, a los que se ponen muy gorditos, bueno, comerse más muchas cosas grasosas, sí les aumenta ¿cómo se llama? Pero no es que les aumente la masa corporal, lo que les aumenta a nivel de las glándulas mamarias, porque los hombres también tienen glándulas mamarias, ¿ya? Sí, pero le Solamente crece que no se cuando les, está gordo nomás. solamente que a ellos no les crece, lo que les crece obviamente es la grasita, ¿ya? Por eso que se ven así como que Sí. tuviesen un poquitito de gusto, pero es porque es grasa, ¿ya? Se ríe, pero es cierto. El inicio del crecimiento del pene, obviamente es una característica de Hombre. Los hombres. solo de los hombres, ¿ya? Y sí. El crecimiento y desarrollo vaginal y uterino es una característica Mujeres. Mujer. de las mujeres. A ver, crecimiento y desarrollo de los testículos y el escroto, Es de De los los hombres. hombres. solo de los hombres, ¿ya? ¿Se dan cuenta que no era difícil? O sea, es solamente que vayan leyendo y vayan ubicando, ¿ya? Las características que son solo de hombres, solo de mujeres y en aquella en que se da en ambos al mismo tiempo, ¿ya? Sí, esas van al medio. Esas van al medio, exactamente, ¿ya? Ujú. Y no hay nada en otro Mm. mundo, se pueden ir guiando obviamente con el libro, con las que no se acuerdan, las que no se acuerdan lo van haciendo así, ¿cómo se llama? A medida que se van acordando de ellas, ¿ya? Eso no es tan difícil. Pregunto, antes que sigamos, Ya. ¿tenemos dudas al respecto de lo que No, llevamos? profesora, todo claro. ¿Está clarísimo hasta ahí? Ya. Sí, pero me Sí, gustaría que está opinaran clarísimo. también, Sí. ¿cómo se llama? Que opinaran también sus otros compañeros. Sí. ¿Cómo estamos con la hora? Sí, estamos más o menos bien. Ya, en esta parte de la guía, voy a minimizar aquí un poquito, dice, lee y aplica en la siguiente actividad, ¿ya? ¿Por qué le dice que lee y aplica? Porque en cuanto al libro no hay mucha información al respecto, igual lo puede encontrar en el Oiga, internet. profe, a mí se me ¿Mm? ve borrosa. Sí, no se ve muy clara en la guía, sí, la verdad que no salió muy clara la letra, ¿ya? ¿Me deja sacarle pantallazo a usted? ¿Cómo? ¿Me deja sacarle pantallazo? Sí, por supuesto. Ok. Ya, esta parte tiene que ver con, ¿ya? ¿Por qué es importante leerla? Porque esta parte tiene que ver qué es lo que se activa en el cuerpo de cada uno de ustedes, ¿ya? Para generar los cambios en la pubertad, ¿ya? ¿Qué es lo que se activa a nivel corporal? ¿Ya? Ya, vamos a leerlo rapidito. Esta parte dice que todos los cambios mencionados son producidos por sustancias que secreta el cuerpo, que se llaman hormonas. ¿Ya? Todos los cambios físicos que podemos ver en la pubertad, también los cambios de tipo emocional, los producen las hormonas, ¿cómo se llama? Que son producidas a través de las glándulas endocrinas, ¿ya? En el cuerpo, además de un sistema circulatorio, de un sistema digestivo, también tiene un sistema endocrino, que es el que secreta estas hormonas, ¿ya? ¿Dónde se producen estas? En la glándula hipófisis, ¿ya? Que produce variadas hormonas. ¿Cuáles son? La FSH y la LH. Son siglas y las vamos a ver en un video y ahora a continuación de qué se trata esta, ¿ya? Estas tienen por función viajar por la sangre hasta los ovarios y los testículos. O sea, ¿dónde
¿Dónde sucede esto? Esta glándula hipófisis está a nivel del cerebro, o sea, está en nuestra cabeza, ¿ya? En la parte de atrás detrás de la cabeza tenemos la glándula hipófisis y se producen ahí estas hormonas. Y estas hormonas viajan por la sangre, ¿ya? Hacia los ovarios y los testículos y producen los cambios, ¿ya? En estos sectores, pero a una determinada edad. No se producen cuando son niñitas o cuando son niñitos, se producen cuando corresponde en la etapa de inicio de la pubertad. Como los 13, como las 14, ¿o no? Antes incluso, en algunos. Antes. Antes, Oh. sí. Antes, mire, No, esa era la el tenía inicio- desde antes, pero me cambió la voz recién, así que... Claro, es que, por ejemplo, hay chiquillos que, ¿cómo se llama? Los cambios los ven recién a veces como a los 12 años, 12, 11 años. Pero hay niñitas que empiezan los cambios a veces a los 9 y a los 10. Es variable, eso depende de cada cuerpo, ¿ya? Pero en promedio la pubertad inicia alrededor de los 10 años. Y siempre inicia antes a veces en las niñas que en el caso de los varones, ¿ya? Un segundito, vamos a ver esto al tiro. ¿Dónde está? Aquí está. Les presentamos el primer vídeo de una serie que sobre fisiopatología de la reproducción humana hemos realizado. Los avances técnicos, fundamentalmente en el campo de la informática, nos han permitido crear imágenes de una gran fuerza didáctica. Vamos a ver en este primer vídeo los aspectos fundamentales de la anatomía y fisiología del aparato genital femenino y masculino, los procesos de ovogénesis y espermatogénesis, así como la fertilización del óvulo por el espermatozoide, la migración tubárica y la implantación embrionaria en la cavidad uterina. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías eferentes, epidídimos, conductos deferentes, conductos eyaculadores y uretra, así como por glándulas accesorias, la próstata y las vesículas seminales. El testículo tiene unas medidas aproximadas de 4 por 3 por 2 centímetros. Está recubierto por la túnica albuginia, que se introduce formando tabiques dentro del testículo y dividiéndolo en unos 250 lóbulos. El testículo se continúa por la parte posterior con el epidídimo y este con el conducto deferente. Las vesículas seminales, situadas encima del testículo, se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Este desemboca en la uretra a través de la próstata. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, debemos entender primero la función de las hormonas. La hipófisis es el principal de los órganos de secreción de estas sustancias, sobre todo en lo que se refiere al control de las funciones genitales. La hipófisis se encuentra en la silla turca, en la base del cráneo. Junto a ella está el hipotálamo. En él se producen, entre otras, la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que controla la secreción en la hipófisis de la FSH y LH. Ambas hormonas son transportadas por el sistema sanguíneo hasta los testículos, donde estimulan dos tipos de células que se corresponden con dos funciones distintas. Por un lado, la hormona folículo estimulante, FSH,
Actúa sobre el epitelio germinal de los túbulos seminíferos en las células de Sertoli o de sostén y las células que producen los espermatozoides. La FSH se encarga, por lo tanto, de estimular la espermatogénesis. Por otro lado, la hormona LH activa las células intersticiales de Leydig, responsables de la esteroidegénesis, es decir, de la secreción de testosterona. El testículo no es solo responsable de la producción de espermatozoides, sino también de segregar la hormona masculina, testosterona, que estimula la espermatogénesis por un lado y por otro influye en el desarrollo del fenotipo masculino. La espermatogénesis comprende una serie de procesos de proliferación celular que terminan con la producción de los espermatozoides. Estos se desplazan luego por los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde se acumulan, terminando su proceso de maduración. La espermatogénesis es un proceso continuado que dura aproximadamente 70 días. Durante la eyaculación, los espermatozoides pasan desde el epidídimo hasta la uretra a lo largo del conducto deferente. A la vez, se produce la secreción de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas accesorias, constituyendo así el líquido seminal. Su volumen oscila entre 2 y 5 mililitros, de los que tan solo un 10% está formado por espermatozoides. Su concentración varía entre 40 y 100 millones por mililitro. Tienen una movilidad muy activa. En su estructura podemos distinguir cabeza, cuello y cola. El aparato reproductor femenino interno está formado por los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son dos, miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro. Están situados en la pelvis por detrás de los llamados ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por los ligamentos útero-ováricos. En el ovario se distingue una capa externa o corteza y otra interna o médula. En la corteza se encuentran los folículos que albergan en su interior a los óvulos. Existen aproximadamente 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los que solo unos 200 se liberarán en las sucesivas ovulaciones. Por la médula del ovario penetran los vasos y nervios correspondientes. Las trompas de Falopio son 2 y comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el llamado pabellón tubárico. Allí se encuentran las fimbrias, que recogen el óvulo en el momento de la ruptura folicular. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide unos 7 centímetros de largo. Podemos distinguir dos partes, cuerpo y cuello. El cuerpo uterino se continúa en su parte superior por las trompas de Falopio y el cuello se prolonga en su parte inferior por la vagina. Desde el punto de vista histológico, en el útero se distinguen 3 capas. Una externa serosa, una intermedia muscular llamada miometrio y una interna endometrio que a nivel del cuello recibe el nombre de endocérvix. La vagina comunica el útero con el exterior. Mide de 8 a 10 centímetros y está situada entre la vejiga y el recto. La parte de la vagina que rodea al cuello uterino forma los llamados fondos de saco vaginales.
Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor femenino, tenemos que partir, como hacíamos antes con el masculino, de la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. La hormona hipotalámica que estimula en este caso a la hipófisis es la misma que en el hombre, la GNRH, que controla la producción de la FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, en la hipófisis. Estas hormonas son vertidas desde la hipófisis a la corriente sanguínea, alcanzando los órganos diana donde ejercen sus acciones. Al comienzo del ciclo femenino, el aumento de FSH en la sangre estimula en el ovario el crecimiento de varios folículos, de los que tan solo uno llegará a ovular. En ese momento el endometrio presenta un mínimo espesor. Por otro lado, la misma hormona FSH estimula la secreción de estrógenos en el folículo ovárico. Vemos así que el ovario no es solo responsable de la producción de óvulos, sino también de la secreción de los estrógenos que controlan el ciclo femenino y que además influyen en todo el organismo. Los estrógenos producidos en el ovario estimulan la proliferación en el endometrio. Mientras tanto, este mismo aumento de estrógenos produce en la hipófisis una descarga rápida de LH. Esta subida de los niveles de LH determina pues se libere el óvulo. En esta fase central del ciclo, la acción hormonal se encarga de sincronizar varios acontecimientos. El endometrio proliferativo comienza a transformarse en endometrio secretor, preparándose para la anidación del embrión. La secreción del moco cervical alcanza su máximo nivel en cantidad y fluidez, coincidiendo con la ovulación. Inmediatamente después de la ovulación, comienza la fase luteínica. Conforme el óvulo desciende lentamente por las trompas de falopio, se forma el cuerpo lúteo o amarillo, que segrega progesterona y estrógenos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo regresa y disminuyen los niveles de progesterona y estrógenos. El endometrio se descama y aparece la menstruación. Tras la ovulación, el óvulo es captado por la trompa de falopio y por ella se desplaza, ayudado por pequeñas contracciones de la pared tubárica hacia la cavidad uterina. El espermatozoide adquiere las condiciones adecuadas para la fertilización del óvulo, capacitación, tras la eyaculación, al llegar al interior de la cavidad uterina. Allí se desplaza rápidamente desde el cuello uterino y a través del cuerpo del útero hasta las trompas, donde podrá fertilizar al óvulo. La fecundación tiene lugar aproximadamente en el tercio externo de la trompa, a donde llegan los espermatozoides depositados en el canal genital femenino durante la relación sexual. De todos ellos, tan solo uno fertiliza el óvulo,
formándose luego una membrana en la superficie del mismo que lo hace impenetrable para otros espermatozoides. Se unen así el espermatozoide y el óvulo, portadores ambos de la información genética paterna y materna que permitirá el desarrollo de un individuo distinto con una nueva información genética. El óvulo fertilizado ha adquirido ya plena capacidad para alcanzar su desarrollo completo por un mecanismo de extrema complejidad determinado desde la fertilización. Ahora, necesita tan solo de las condiciones adecuadas para poder desarrollar los planes que ya tiene marcados tras los procesos bioquímicos que suceden en el nuevo ser. Ya. Chicos, ¿estamos presentes? Sí. Sí, profesora. Estamos presentes ya. Yo sé que el video era un poquito más largo, lo paré en una parte, digamos, porque como lo que más me interesaba ver, que viéramos, era lo que estaba al inicio, pero aquí lo importante es entender lo siguiente. Se dieron cuenta de un aspecto muy importante, es quiénes intervienen en los cambios físicos que se producen en la pubertad. ¿Quiénes son los que intervienen? No. Me acuerdo que era como el cerebro que mandaba como una hormona, algo así. ¿Sí? Es que eso es justamente lo que tenemos que nos tiene que quedar súper claro, ¿ya? Es una hormona, ¿ya? Y a nivel, ¿de dónde se producía, dijimos? Desde el cerebro. En el cerebro, ¿no es cierto? En una parte que tiene un nombre, porque eso va a tener que justamente ver con la parte de la guía que sigue a continuación. En una parte del cerebro que se llama se llama hipófisis, ¿ya? Ya. Y una parte del cerebro que nos mostró ahí, el hipotálamo, alberga entonces una sección que se llama la hipófisis, ¿ya? Y ahí se producen dos hormonas. ¿Cómo se llamaban las hormonas? Mira, aquí están los nombres. FSH. FSH y la otra se llama LH, la que se llama LITE, no llego a ver. ahí, luteinizante, ¿ya? Luteinizante. Que la verdad no la veo desde acá. De ahí no se alcanza a ver, ya. En todo caso, en la hoja está como clara el nombre. FSH, hormona folículo estimulante, ¿ya? Es que como está en inglés, por eso estimulante aparece con la letra S, ¿ya? Hormona folículo estimulante. Okay. Y esta otra se llama hormona luteinizante, ¿ya? La estas se llaman entonces la FSH, voy a poner con ojo rojo, a lo mejor esté mejor. FSH. Ya. Hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Esas son las dos hormonas importantes, ¿ya? Y dijimos que se producían entonces en la sección del cerebro que se llama hipotálamo, ¿ya? A nivel de la hipófisis, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen estas hormonas entonces en el cuerpo? ¿Cuál es la acción en el cuerpo del hombre y la mujer en esta etapa? ¿Qué es lo que hacen ellas? Chicos, ¿qué hacen estas hormonas a nivel del cuerpo? Producen cambios, ¿no? Producen cambios, ¿ya? ¿Por dónde viajan las hormonas? ¿Por qué parte del cuerpo viajan las hormonas para llegar
los sistemas reproductores? Ariela, ¿por dónde viajan? La parte íntima. Ya llegan a las partes íntimas, y para llegar a las partes íntimas, ¿por dónde viajan en el cuerpo? ¿Viajan por el sistema digestivo? ¿O viajan No, por la sangre? por el útero. No, no hay que ver. No, si no hay nada que ver. Si no estamos mal en lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que es la pregunta específica que yo le hice. Las hormonas viajan desde el cerebro hacia las partes íntimas, como dice Ariela, los sistemas reproductores. Pero La a través hormona, ay, yo estaba pensando en otra cosa. ¿a través de qué medios del cuerpo viajan? Por la sangre. Exacto, eso, a través del sistema circulatorio, ya. Viajan, porque todo viaja a través de la sangre, eso es muy importante que lo entendamos, todo en el cuerpo viaja a través de la sangre, excepto los impulsos nerviosos que viajan a través de las neuronas, ¿ya? Las hormonas viajan desde el cerebro a través del sistema circulatorio a las partes íntimas, los sistemas reproductores, ¿ya? Eso es lo que hay que tener claro y entender en forma fundamental del video. De acuerdo a eso, nosotros tendríamos que poder completar parte de este mapa conceptual. ¿Se dan cuenta? Empieza entonces por el ¿cómo? hipotálamo. ¿ya? El hipotálamo, eso. El hipotálamo. ¿Cómo dijimos que se llamaba la sección del hipotálamo? Donde se producen estas hormonas. La I. Espérese. La hipo. Hipófisis. Hipófisis. Eso, muy bien, la hipófisis. La hipófisis que se divide, dice, en neurohipófisis y adenihipófisis, ¿ya? Se divide en dos partes. Ya. Sí. Produce la hormona FSH y la hormona L, ¿no es cierto? ¿Ya? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Dónde actúan? ¿Dónde dice que actúan ahí? En los testículos. En los testículos. Entonces, ¿en qué parte del cuerpo de la mujer actuarán acá? Si ahí actúan los testículos que producen los espermatozoides, ¿cómo se llaman los espermatozoides? ¿Dónde actuará aquí? ¿Dónde se producen, dónde se generan los óvulos? En la vagina. No, ahí sí que no, porque por la vagina, ¿cómo se llama? No están ubicados ahí. ¿Dónde se producen según nos muestra el video? Parece que en los ovarios, algo así. ¿En los Ovarios. En los ovarios. Chicos, aquí están los nombres, aquí deben ir los nombres de los órganos donde se producen las células masculinas y femeninas. En el testículo y en los ovarios. Ovarios es con V o con B. Con V, ¿ya? Estas hormonas actúan tal como nos muestra el video, por eso le dije prestarán atención, aunque era un poquito largo. Las que entregaron tía, las que entregaron las guías. Sí. Estas hormonas actúan en los órganos reproductores, porque ahí es donde empiezan a producir los cambios, los testículos y los ovarios. ¿Cómo se llama la hormona que se produce en los testículos? También empieza con T. No. CH. Aquí están las hormonas, ¿ya? Que nos dio la hipófisis y que actúa en los testículos y actúa en los ovarios, ¿ya? Ahora, estas hormonas que actúan en los testículos producen otra hormona a nivel del sistema reproductor masculino y se llama la testosterona. Eso, bien, la testosterona, correcto. Y en los ovarios produce dos hormonas, una se llama estrógenos y la otra se llama con P. ¿Cómo?
nivel de ¿Cómo? ovario, ¿Cómo? a nivel de los ovarios, ¿ya? Ajá. Estas Ya. hormonas estimulantes produjeron Sí. los estrógenos y aquí Ajá. producen Y la... pro- Eso, muy bien, la progesterona, ¿ya? La Eso. progesterona, ¿ya? Esa es la parte importante, digamos, de completar este cuadro, entender ¿Cómo se qué es lo escribe, que se profe? produce. En el chat. Los La voy a- tres. Ah, ya, ahí. Ahí. Progesterona. Progesterona. Progesterona y en los varones entonces era la Testosterona. testosterona. Esto tiene que quedar súper claro, chiquillos, porque en el fondo, digamos, de ahí vamos a partir la clase siguiente, que ya se nos fue todo, se nos pasé de largo, ya debería estar con el octavo. Son las 12. Sí, son más de las 12, ¿ya? Pero teníamos que hacer esta parte, porque hay que ir entendiendo paso a paso. A quien le interesa correr con la guía, pero sí lo que interesa es que entendamos paso a paso.